de meditación, donde juntos somos alimentados por la palabra del Señor, que tanto bien nos hace, nos fortalece, nos abraza, nos anima, nos da una visión diferente de la vida. Y estamos aquí listos para poder continuar descubriendo ese Dios extraordinario y maravilloso que la Biblia presenta. Así que desde aquí, mi abrazo y mi cariño para ti que estás apenas del otro lado de esta pantalla, y aunque haya miles de kilómetros que nos separan, pues estamos aquí unidos con un propósito. El propósito de permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón y colocamos nuestros sentidos, nuestra mente en sintonía con la voluntad de Dios, permitiendo que Él pueda hablarnos una vez más, como siempre lo hace cada vez que abrimos la Biblia. ¿Tienes una Biblia en casa? Pues tómala, vamos a estudiarla mucho. Existen frases cortas que nos dan grandes conceptos. Por ejemplo, hoy vamos a analizar una pequeña frase descrita en la Biblia. Pero qué tremendos argumentos que tendremos para poder analizar, para poder sentirnos amados por un Dios que siempre busca salvar al ser humano. La frase es la siguiente: la salvación es de Jehová. Tú puedes decir, ¿y cuál es el análisis? La salvación es de Jehová. Hoy vamos a analizar en una historia, obviamente, real, que hemos comenzado como una serie ya hace algunas semanas atrás en este programa, sobre cómo Dios no desiste del ser humano. Y por más que el ser humano intenta huir, intenta escapar, intenta hacer su propia voluntad, Dios no desiste. Claro que Dios no obliga, pero Él no desiste, le da una oportunidad tras otra. Y aun cuando por consecuencias de nuestras decisiones a veces nos sentimos hundidos en la vida, embarrados, caemos a los precipicios, nos quebramos y sentimos que ya, ahí acabó todo, aparece Dios nuevamente para rescatarnos, para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad y para reconocer que no es por nuestro mérito lo que alcanzamos en la vida, es porque Él nos salva y nos salva de las peores y mayores circunstancias de la vida. Así que si en algún momento te has sentido hundido, acabado, fracasado, has sentido que tus decisiones te han llevado tan lejos de Dios y piensas que estás a un punto donde no hay más salida, recuerda, la salvación es de Jehová. Y hoy Dios quiere rescatarte, restaurarte, levantarte. Dios quiere mostrarte una vez más el propósito de tu vida. Así que ahora sí, estoy aquí con Biblia en mano y listos para poder sumergirnos en una historia que nos trae lecciones importantísimas para nuestra vida. Entonces, antes, como siempre, te doy tiempo para que te prepares tu corazón, Biblia en mano, lápiz y papel, que vamos a descubrir que la salvación viene de Jehová. Una brevísima pausa, ya regresamos. Nos hemos propuesto analizar un libro de la Biblia. Así que si acompañas este programa, ahí en los programas anteriores, ya viste que fuimos analizando frases, textos específicos de una historia realmente impactante, impresionante. Cuántas veces se ha contado solamente a los niños, se ha visto en películas, más pocas veces uno se para poder reflexionar en las lecciones que trae para nuestra vida. Y esta serie está basada en el libro de Jonás. Vemos cómo Dios delega a un profeta, o sea, alguien que conocía su misión, para que vaya a predicar. Y le dice, ándate a Nínive. Todo esto ya hemos analizado obviamente en los programas anteriores. Y recordemos pues que Nínive era la capital del imperio asirio. Y muchos de los compatriotas de Jonás ya habían experimentado atrocidades, porque hablar de Nínive era hablar de crueldad, era hablar de violencia.
O sea, Nínive era el último lugar que un profeta de Dios hubiese escuchado de parte de Dios. Anda, yo te quiero allá predicando, te quiero allá proclamando. Por eso es que él pensó dar la contra Dios y dijo, no, yo para allá no voy. Ese pueblo merece perderse, merece el juicio, no necesita el evangelio. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos así a las personas, no? ¿Para qué llevar el mensaje? Él ya está perdido. Además, que pague todas sus consecuencias. Mas Dios tiene misericordia y recuerda que antes del juicio, antes de que Dios ejecute su juicio, siempre hay advertencias. Sin embargo, él paga su pasaje, él desciende para Jope, de allí va para Tarsis, intentando, entre comillas, escapar de Dios. ¿Hasta dónde puede ir la necedad humana de poder intentar escaparse de Dios? Bueno, de allí vimos que se levanta una tormenta en el mar y finalmente, después de echar suertes, Jonás dice, écheme, yo soy el culpable. ¿Y qué cosa es lo que continúa? A partir de hoy vamos a ver qué cosa es lo que sucede después que él es lanzado allí al mar. Bueno, Jonás ha sido arrojado allí al mar Mediterráneo. Los marineros que echaron a Jonás al mar, ¿qué cosa es lo que pensaron? Pues se ahogó en el mar, no hay escapatoria, no están a la orilla, están en medio. Así que lanzando en medio del mar, en medio de una tormenta, no hay manera de salir. Para la mente de todos los marineros está, él murió. Sin embargo, aquí ocurre un asunto interesante. En ese momento, cuando todo parece estar sellado, para Jonás todo está perdido, aparece Dios, teniendo el control sobre el mundo natural, porque Él es el creador. Entonces Dios aparece teniendo el control. Y obviamente que allí en el capítulo 1 de Jonás ya se ha revelado esto de una manera insistente y convincente. Por ejemplo, en el versículo 4 vemos Dios guiando todo. En el versículo 4 dice que Jehová hizo levantar un viento, o sea, el viento le obedece. No fue un viento por circunstancias, no, Dios levantó. En el versículo 7 encontramos que es Dios quien controla la práctica aquí de echar suertes, que era una superstición pagana. Pero incluso Dios está al control para que justamente la suerte caiga sobre el desobediente. Cuando vamos al versículo 15, nosotros ahí encontramos que obviamente Dios detiene la tormenta una vez que Jonás es lanzado al mar. Ahora, en este punto de la historia, Dios una vez más muestra por cuarta vez en el primer capítulo su poder soberano sobre la creación. Y es interesante, fíjate, ahí el versículo 17. ¿Qué cosa dice? Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Wow! Impresionante. No fue un pez que por allí apareció, preparado por Dios. Ahora sabes que la Biblia describe frecuentemente a ese Dios creador del cielo y la tierra, involucrándose directamente y usando la naturaleza incluso para realizar sus propios propósitos. De hecho, esto es una garantía permanente a través de toda la Escritura, de que nadie puede limitar su poder. De que aunque los seres humanos con frecuencia intentan intervenir en los propósitos de Dios, no pueden. Incluso, fíjate, Jonás intenta negar hacer la voluntad de Dios, el propósito que tenía para esa ciudad. Él intenta limitar. Y si te das cuenta, aquí hay un detalle importante. El viento obedece, la tormenta obedece, el pez obedece. El único desobediente es el ser humano. Toda la creación obedece. Por eso es que en Génesis capítulo 1 o en Jonás 1, versículo 17, aquí el verbo que subraya es la soberanía de Dios al poder comisionar o delegar o preparar, como dice el texto, a un pez para que aparezca en la hora exacta para que pueda tragarse a Jonás. Y obviamente que aquí la palabra preparar no significa que Dios en ese momento creó un pez. No. Lo que significa es que Dios ordena, Dios comisiona
para que un pez pueda pasar en la hora exacta, en el momento exacto, porque sabía que a esa hora, en ese momento, Jonás iba a caer al mar. Y claro, Dios da la comisión a una criatura marina para que pueda cumplir una tarea específica. Y cómo me encanta, porque gracias a esa preparación que Dios hace, ese pez se halla exactamente en el lugar donde debería estar, en el momento correcto donde debería estar, para poder inquirir a Jonás y allí guardarlo obviamente de forma segura dentro de aquellas aguas profundas del mar Mediterráneo. Ahora, más adelante, obviamente, que vamos a ver que Dios también prepara una calabacera, que Dios prepara un gusano, que Dios prepara otra vez un viento. O sea, Dios está al control de todo. ¿Te diste cuenta que a veces intentamos rebelarnos contra Dios? Nos hundimos en la vida, pero ahí Dios ya tiene preparado alguien para ayudarnos. Aquí en el caso para Jonás dijo, soy desobediente, soy rebelde, ya estoy perdido. Mas Dios tenía preparado para salvarle la vida. Por eso es que Dios coloca en nuestra vida personas en el momento exacto, en la hora exacta. Nada es casualidad, todo es causalidad. Incluso el hecho de que estés sintonizando este programa no es casualidad. Dios preparó este momento para hablar a tu corazón, para decirte, no importa cuán lejos hayas ido, yo he preparado un momento para decirte que hay perdón, hay oportunidad, es hora de recomenzar, es hora de continuar. Tu rebeldía te llevó lejos de mí, pero mi gracia fue más allá. Yo estoy aquí para salvarte. Ahora, en cada ocasión, el texto aquí va a indicar claramente que es Dios el soberano de toda la creación. Y toda la creación lo obedece, menos el ser humano. El ser humano es desobediente. Ahora, aquí Jonás, o el autor de este libro, Jonás, no dice qué clase de pez era. Algunos allí pierden, ¿no?, el tiempo diciendo qué animal era una ballena, no, la verdad, ballenas incluso son raras en el mar Mediterráneo. Nosotros no deberíamos distraernos allí en detalles como qué pez fue, a la verdad no sabemos qué. Obviamente que en la cabeza nos ha metido que es una enorme ballena por el tamaño que tiene. Aquí dice que Dios preparó. No es que Dios quiere, Dios comisionó y preparó un gran pez. No sabemos cuál. Ahora, lo que sí debemos enfocarnos es en el milagro. ¿Cómo es que una criatura es capaz de obedecer para poder preservar a Jonás vivo dentro de ese vientre? Ahí está el milagro. Ahora, Jonás, mientras luchaba inútilmente, ¿no?, para intentar salvarse, él debe haber pensado, llegó el fin. Es así como nos sentimos en la vida, ¿no? Nuestras consecuencias nos llevaron lejos de Dios, o nuestras decisiones nos llevaron lejos de Dios, cosechamos amargas consecuencias, nos ahogamos en la vida, intentamos y finalmente nos rendimos, decimos, se acabó, ya no hay más oportunidad. Y obviamente Jonás dijo, me estoy ahogando, y aquí acabó. Pero en vez de eso, él no sabe lo que está sucediendo, es succionado dentro de un gran vacío maloliente y oscuro. Y claro que Jonás debe haber sentido que había llegado al final de su vida. Sin embargo, contra todas las probabilidades, él se encuentra vivo, se encuentra salvo. Esa salvación inesperada nos dice del amor de Dios ante la terquedad humana. No me habla de Jonás, me habla del Dios de amor. Porque a pesar de su profunda desobediencia, Jonás experimenta el poder de Dios al ser preservado de morir. ¿Cuántas veces fuiste salvo de morir? A pesar de tu terquedad, a pesar de tu rebeldía, Dios te preservó la vida. Agradece por eso, no continúes en tu terquedad. Pero los seres humanos somos interesantes para eso. Somos guardados de un accidente, somos sobrevivientes de una pandemia. Dios tiene un propósito para la vida, pero continuamos en nuestra rebeldía intentando huir lejos de Dios. Sí, somos los seres humanos. Ahora fíjate, aquí los milagros aún no terminan, apenas comienzan. Vamos a hacer un milagro tras otro.
Porque aquí el profeta sobrevive, y es interesante, dice, 3 días y 3 noches. Imagínate, este es un transporte acuático sumamente inusual. No va con una bomba de oxígeno, no son materiales humanos, no. Un pez preparado por Dios, que puede llevar hasta la profundidad sin riesgo para poder ser preservado. Y allí muy en lo profundo de este mar Mediterráneo, claro, Jonás difícilmente pudo haber sabido al principio de cómo apareció allí. Imagínate, uno está desesperado, sabiendo que va a morir. Sin embargo, esa situación dramática de estar ahogándose cambió. De pronto, él se encuentra en un lugar oscuro, asfixiante, todo negro. Imagino que él por un momento pensó, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Y claro que debe haberle tomado algo de tiempo para darse cuenta de que la oscuridad que le rodeaba no era la sepultura, porque nadie entra vivo a la sepultura, sino era la seguridad totalmente inesperada que recibió de parte de Dios. Y cuando Jonás captó de que se le había preservado la vida, él consideró ese hecho como una prueba viva, directa, de un Dios que él intentaba huir. Fíjate qué lección importante. La mayoría de personas tienen ese concepto. Tú eres desobediente, tú te hundes, tú te alejas de Dios y Dios se aleja de ti. Por eso es que las personas creen así, yo estoy lejos de Dios, a mí Dios no me escucha. Ahora tú, porque tú estás más cerca de Dios. Querido, Dios está a tu lado. Tú puedes intentar huir de Dios, mas luego vamos a leer un texto bíblico donde David decía, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Él te ama y Él va a ir hasta la profundidad donde has caído para rescatarte. Ahora fíjate, Jonás recién ahora se da cuenta de la misericordia que Dios tiene con él y él no tiene misericordia con esa ciudad. Él no quiere predicar, él no quiere dar la buena nueva o él no quiere decir de que ellos van a ser destruidos si no se arrepienten. Mas Dios muestra su amor. Qué interesante, nosotros primero tenemos que entender el amor de Dios para poder amar a los demás. Finalmente, aquí Jonás vuelve a Dios en oración. Mira lo que dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Esta es la oración más extraña, ¿no? ¿Cuál ha sido el lugar más raro de donde tú has orado? Yo creo que nadie, el único en toda la historia que pudo haber orado desde el vientre de un pez fue Jonás. Nadie más puede repetir esta historia. Ahora, lo interesante es que su oración va a expresar palabras de angustia que él sentía cuando se estaba ahogando. ¿Y cuál era su reacción cuando él estaba allí al borde de la muerte? Era que iba a narrar su experiencia, incluso su reflexión dentro de ese gran pez. ¿Y sabes qué me impresiona? Es que Jonás va a usar varias frases del libro de Salmos. ¿Sabes qué cosa me enseña esto? Que Jonás conocía bien la Biblia, conocía bien las Escrituras. Pero aquí una lección importante para mi vida. Yo puedo conocer tanto de Biblia y ser rebelde contra Dios. Tú puedes saber tanto de amor y tener odio. Tú puedes tener el conocimiento de profecías y no el conocimiento de Cristo. Puedes conocer doctrinas y no conocer a Cristo. Porque el conocimiento, si no se hace experiencia, no sirve de nada. Jonás conocía las Escrituras, claro. Aquí vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Jonás varias expresiones que David lo había mencionado ahí en su libro. O allí por lo menos en los salmos que escribe David. Ahora vamos a dar un breve vistazo a esta oración de Jonás. Fíjate que durante la tormenta en el mar, ¿qué cosa le había pedido el capitán de la nave a Jonás? En Jonás 1:16, ¿qué cosa dice el capitán? Le dice, por favor, levántate en lugar de dormir y ora. La tripulación pagana de la nave se había puesto a orar, había tomado la iniciativa. En lugar de que la iniciativa de orar venga de Jonás,
Viene de parte del capitán, viene de parte de la tripulación. Qué extraño, ¿no? Quien debería estar orando, no ora. Ahora sí va a orar cuando se encuentre en la profundidad. A veces la vida nos enseña que mientras más profundo estamos, puede tornarse nuestra mayor bendición porque es donde más oramos. Y aquí tú vas a encontrar que todo lo que se esperaba del profeta hebreo lo vas a ver en el capitán y la tripulación, no en él. Y finalmente, allí en medio de su gran necesidad, Jonás comienza a orar fervientemente. Benditas crisis que nos llevan a la oración. Bendito dolor que nos lleva a la oración. Y las primeras palabras de su oración, obviamente que él va a repetir lo que ya en Salmos, por ejemplo, Salmos capítulo 18, versículo 6. Él va a repetir lo mismo. ¿Qué cosa dice? En mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Él me oyó desde su templo. Y mi clamor llegó delante de sus oídos. Eso es lo que dice Salmos. Ahora Jonás va a tomar la primera parte. En lugar de decir desde su templo me oyó, él va a decir desde el Seol me oíste. ¿Qué cosa está tomando? Lo mismo de David. Porque aquí Jonás obviamente se ve impulsado a invocar a Dios. Aun cuando pareciera ser demasiado tarde para orar, nunca es tarde. Él reconoce que ha intentado huir neciamente de Dios. Y de hecho, la oración que hace expresa allí su profunda angustia al pensar de que él se está ahogando. Y allí en Jonás capítulo 2, versículo 2, la última parte dice, desde el Seol yo clamé, desde la sepultura tú mi voz oíste. Aquí la expresión de Jonás desde el Seol en el idioma original habla de la situación más angustiante, más desesperada, que indica que el profeta estaba consciente de la naturaleza extrema de las circunstancias en las cuales se encontraba. Él se encontraba en las arras o en las garras de la muerte. Sin embargo, allí reconoce que Dios tiene el control sobre toda situación. Y en el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Seguramente el profeta sabía que había sido los tripulantes del barco quienes lo habían arrojado al mar. Él era consciente de eso. Sin embargo, ahora admite que fue Jehová mismo quien estaba detrás de todo. Jehová había actuado, que los marineros solamente estaban cumpliendo un propósito mayor. Porque ahora dice, tú permitiste esto, tú me echaste. Los demás fueron apenas instrumentos, porque aquí en la profundidad yo iba a reconocer mi maldad. Pero finalmente él dice, tú me echaste a lo profundo. Él no dice, los marineros me echaron. Él no dice, el capitán de la nave. Tú me echaste. ¿Cuántas veces tenemos que agradecer a Dios porque todo lo que permite en la vida tiene un propósito más allá de lo que podemos imaginar? Ahora, siendo que Jonás conocía su Biblia, él sabía con frecuencia cómo Dios usa agentes humanos para poder cumplir todos sus propósitos. Dios está usando un medio de comunicación para hablarte, un ser humano para hablarte. Dios usa instrumentos. Ahora fíjate, Jonás también va a reconocer que ese oleaje, esas ondas que pasan sobre él, están sobre el control de Dios. Y obviamente que aquí él hace eco a las palabras del salmista en Salmo 42:7, cuando exactamente dice lo mismo. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Toma lo que dice Salmos y lo coloca en su oración. Jonás sintió una angustia similar a la que sintió David. Por eso él dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. David lo dijo cuando él estaba angustiado. Y aquí Jonás siente esa misma angustia y usa ese texto. Ahora, este punto es un sentimiento de desesperación. El uso del pronombre personal en el idioma original es enfático y aquí obviamente subraya la ansiedad que sentía Jonás allá adentro. Mira lo que dice el versículo 4.
Entonces yo dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabes? Jonás hubiese sido más honesto al admitir que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Dios no lo estaba desechando, él estaba huyendo. Recordemos aquí que la palabra desechado que usa Jonás es lo mismo que aparece en Génesis 3:24 cuando dice que Adán y Eva son desechados o expulsados del jardín. Y Jonás piensa que lo mismo ha hecho Dios con él, pero no es así. Él mismo está huyendo. ¿Recuerdas en Génesis capítulo 3 que dice que Dios echó fuera del huerto del Edén al hombre? Ahora, Jonás, ¿qué cosa es lo que estaba pensando? Que él estaba experimentando el castigo de Dios mientras estaba ahí en las profundidades del mar. Sin embargo, él percibe que a pesar de todo lo que ha hecho, Dios lo ama. Y esto es importantísimo entender. No importa lo que has hecho, Dios te ama. Y Él no quiere que continúes igual. Ahora, la siguiente frase de su oración realmente es sorprendente, porque ahí expresa fe y dice, mas aún veré tu santo templo. Sabes que muchas personas han considerado esta exclamación, veré tu santo templo, como el centro de su oración. Porque aquí Jonás se ve finalmente impulsado a admitir la misericordia de Dios. Y él admite la misericordia de Dios después que los marineros paganos ya lo han hecho. Y aquí Jonás va a continuar describiendo su descenso hacia las profundidades del mar. Versículos 5 y versículo 6 está narrando. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Está narrando la manera como él descendió a la profundidad, descendía a los cimientos de los montes y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El profeta aquí está reviviendo un poco el proceso de su ahogamiento, ¿no? Las algas se enredaron en mi cabeza. La descripción de estas 5 líneas expresa obviamente su abandono de la esperanza. Él siente que no puede escapar más de las garras de la muerte. Él siente que está allí hundido y para él acabó todo. Sin embargo, nuevamente, mas de allí tú me sacaste. ¡Wow! ¡Qué importantísimo! La manera como él reconoce la salvación. Y aquí cuando el texto registra que el profeta estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jonás capítulo 1, versículo 17, el texto que leímos, nos recuerda cómo el tiempo puede parecer eterno cuando uno pasa por el sufrimiento, ¿verdad? Y Jonás aquí va a describir su experiencia. En el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¡Wow! O el versículo 6 ya está hablando de cómo él está en lo profundo, ¿no? En lo profundo del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Cuando dice para siempre, es como ve el ser humano el sufrimiento. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? Solo 3 días y 3 noches. Pero para él era una eternidad. ¿Ya te diste cuenta que cuando pasamos por el dolor en la vida parece eterno, parece que nunca va a pasar? Pero apenas han pasado 3 días. Sí, pero para Jonás era como eterno. Obviamente que aquí el profeta está contando su experiencia y esta oración lo eleva desde esa caja torácica de ese grande pez. Y aquí la mención de 3 días y 3 noches debiera llevarnos a otros textos bíblicos, porque sabes que este periodo de tiempo se va a repetir muchísimas veces en la Biblia. Por ejemplo, esta frase aparece en varios lugares en el Antiguo Testamento. Cuando vas a Génesis capítulo 22, versículo 4, dice que Abraham e Isaac recibieron al 3er día la indicación de Dios de que había llegado el lugar para el sacrificio. 3 días. Que obviamente luego Isaac va a ser librado de una manera milagrosa. Esta misma expresión 3 días aparece en otro contexto de la vida y de la muerte en el cual David se encontró.
allí al esclavo egipcio que había sido abandonado para morir y no había comido durante, dice, 3 días y 3 noches. Esa historia está en 1 Samuel capítulo 30, versículo 12. Más adelante vamos a encontrar la historia del rey Ezequías, que se encontraba gravemente enfermo. Y él recibió la promesa de que al tercer día él iba a subir a la casa de Jehová. Eso está en 2 de Reyes 20, 5 y 8. O sea, varias veces va a aparecer este periodo de tiempo. Y en el Nuevo Testamento, obviamente que también se usa este marcador de tiempo. De manera particular, ¿qué cosa es lo que dice Jesús? Y Jesús mismo se refiere a la señal del profeta Jonás. Y usa el mismo periodo de 3 días y 3 noches para hablar de su propia sepultura y resurrección en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Entonces, de esta manera, vincula la milagrosa liberación de Jonás de la muerte con su propia experiencia, incluso Cristo. Ahora fíjate, ahí en su oración desde el gran pez, Jonás ¿de qué habla? Del Seol, del abismo. Términos obviamente que en el Antiguo Testamento se usa para describir la muerte. En otras palabras, Jonás dice, Señor, yo merecía morir, yo estaba en el lugar de la muerte. Yo no merecía la vida. En el Seol. Por eso es que Cristo, obviamente en un contexto totalmente diferente, va a comparar su experiencia de muerte y resurrección con la de Jonás, para que nosotros podamos entender perfectamente por qué Jesús usa la ilustración de Jonás. Descendía hasta el Seol, dice Jonás, y Cristo descendió hasta la sepultura. Y Jonás se sentía en la sepultura misma. Ahora, la oración de Jonás nos permite escuchar lo que yo creo que serían los últimos pensamientos que cualquier hombre agonizante puede tener. Sin embargo, los peores temores del profeta aún no se concretan. Él no se ahoga. Aun cuando se encontraba en esa oscuridad profunda, Dios le ha perdonado la vida. Y como resultado, allí su desesperación acaba. Y mire el versículo 6 y el versículo 7. Mas tú, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Parte del versículo 6 dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan, kroz tugu.
Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Smanjujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u preučavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Smanjujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Smanjujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku.